que les comentaba que hemos aplazado la presentación de taller para pasado mañana, para que ustedes tengan un tiempito más y para que puedan coordinar su tiempo para ir presencialmente. ¿Mm? Porque es bueno que se conozcan. Si alguno de ustedes está lejos, ¿sí? En Europa o en el extranjero, ¿sí? Más lejos todavía, no hay problema. Pero sí tienen que conectarse virtualmente, o sea, a esa hora de la madrugada o de la medianoche, toca que estén conectados a la clase. En caso de que les toque exponer, ¿no? Como ustedes saben, la exposición es al azar, tal como está en las reglas del programa calendario. Bueno, entonces, ¿están todos ahí? Levanten la mano si están todos ahí. Muy bien. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es tener el tema de difusión y dinámica browniana. Am, entonces, dinámica browniana es el movimiento, es simular el movimiento aleatorio de las partículas que están chocando contra nuestro objeto, que puede ser un grano de polen o una molécula cuando hay procesos de difusión. Lo muestro porque es una de las cosas que se utilizan en la simulación en biofísica. Si alguno de ustedes está interesado en la biofísica, entonces hoy vamos a ver un par de cositas al respecto. ¿Mm? Entonces, déjenme ver por dónde lo empezamos. Una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visto conmigo mecánica estadística? Por favor, levante la mano si ha visto conmigo mecánica estadística. Ok. O sea, 15 de ustedes vieron conmigo mecánica estadística el semestre pasado. ¡Wow! Uy, chévere. Muy bien. Profe, que hayan visto o que estemos viendo. Que hayan visto. Ah, ok. Sí. Que hayan visto. O sea, sí, muy bien. ¿Y quiénes están viendo? Bajen la mano ustedes y levanten la mano quienes están viendo. Bueno, perfecto. Ok. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Ujú, listo. Entonces, un segundo. Ujú. Ah, pues pucha. Vamos a ver. Listo. Y acá. Entonces, comparto pantalla. ¿Sí? Y listos. Bien. Entonces, comencemos con una motivación cortita. Una de las cosas que acabamos de terminar, ¿sí? Cómo se modelan las cosas con dinámica molecular y también hablamos algo de Monte Carlo. Hoy vamos a integrar las dos cosas en algo que se llama dinámica browniana. Dinámica browniana es uno de los métodos que utilizan para modelar biofísica. O sea, ¿qué es la biofísica? En sentido general, la biofísica se puede pensar que es la física aplicada a la biología. Y pues, podría incluir muchísimas cosas, como por ejemplo, casi que hasta desde ecología hasta cómo funcionan las moléculas de la vida. Pero en realidad, el término biofísica a nivel mundial se caracteriza muy exactamente y con mucha precisión cómo funcionan las máquinas moleculares al interior de la célula. O sea, si ustedes van a un congreso de biofísica, bien sea un congreso americano como el Biophysical Society o un congreso, por ejemplo, financiado por la UPAP, o sea, por la International, ¿sí? Union for the Pure and Applied Biophysics, ¿no? Esos congresos principalmente están es para
modelar las máquinas y las moléculas que forman los seres vivos. O sea, para modelar proteínas, ribosomas, ADN, cómo funciona el aparato de Golgi, los sistemas de transporte dentro de la célula, las membranas bilipídicas, los canales iónicos que atraviesan las membranas y que transmiten, por ejemplo, sodio, potasio o incluso moléculas de agua que se llaman acuaporinas. O sea, cómo se duplica el ADN, cómo se abre y se duplica, cómo se cierra, cómo se enrolla, cómo se genera ARN mensajero y las máquinas que hacen eso. Y entonces es muy específico, es muy diferente a lo que uno se imagina. Casi todo eso es mitad experimentos y mitad simulación, y la simulación se hace con dinámica molecular. Entonces, sobre eso, podría decirles que cuando yo era chiquito, esta era la célula que me mostraban en el colegio. O sea, era como un huevo frito, ¿no? Donde uno tenía que la yema era el núcleo y la clara era el citoplasma, y que había un poco de organelos ahí y muchas cosas flotando. ¿Sí? De pronto a ustedes les muestran la misma cosa, pero tridimensional, ¿no? Y entonces lo que aprendieron en el colegio es algo de ese estilo, ¿sí? Pero la célula es mucho más que eso. La célula es una ciudad, ¿no? O sea, es una ciudad llena de autovías, carreteras, fábricas, sitios de bibliotecas, sitios de almacenamiento e incluso conviven en esa célula organismos independientes que hubieran podido vivir solos fuera de la célula, ¿sí? Si no se hubieran unido a otra célula mucho más grande en una simbiosis que ocurrió hace más o menos 3.500 millones de años, ¿no? O sea, la célula eucariota, que es la que nos forma, es realmente la simbiosis de una célula arquea grande y de bacterias, que escogieron más bien vivir siempre dentro de una célula arquea. Dos de esas bacterias son las mitocondrias, ¿no? Que viven dentro de todos nosotros y son las que permiten producir muchísima energía usando oxígeno, y los cloroplastos, ¿m? Que son cianobacterias, o sea, bacterias capaces de hacer fotosíntesis que viven en el interior de muchas de las células vegetales. Existe un animal con cloroplastos, ¿no? Hay una babosa marina que tiene cloroplastos y es capaz de producir su propia comida. Las demás son plantas. Entonces la célula es mucho más que eso. Y en la célula hay cantidad de cosas, ¿no? O sea, no va a correr este video. Lo tengo acá. Pero bueno, pronto no hay necesidad de... Veamos. Bueno, entonces, esto es un video de una conferencia, pensé que era de otra cosa. Bueno, entonces, ¿lo puedo abrir con esto, creo? Malsen. No, sigamos, no hay mucho tiempo. Entonces, solo por mostrarles algunas de esas máquinas, ¿no? Por ejemplo, esta es la máquina que duplica el ADN. ¿Mm? Entonces, el ADN está enredado, ¿sí? O sea, se enreda, ¿sí? Alrededor de unas moléculas que se llaman histonas. Aquí sí me da... No, esto es lo mismo. Alrededor de unas moléculas que se llaman histonas. ¿Sí? De esas proteínas. The combined loop of DNA and protein is called a nucleosome. Y se enredan en una estructura mucho más gruesa, como si fuera una cuerda. ¿Sí? Eso se conoce como cromatina. Y esa se dobla a su vez, ¿no? Formando una cuerda más gruesa. Esa se dobla a su vez formando una cuerda más gruesa. ¿Mm?
Y esa es la que va a formar finalmente los cromosomas. leading finally to the familiar shapes known as chromosomes, which can be seen Que in the podemos nucleus ver en el dividing momento de la cells. división celular, ¿no? Entonces, en el momento de la división celular, hay que, si queremos duplicar el ADN y darle una copia a cada célula, hay que desarrollar todo eso. Y a medida que se va desarrollando, hay que ir poniendo los nucleótidos que combinan, o sea, adenina con timina y guanina con citosina, ¿sí? A ambos lados. Eso no se hace por obra y gracia de Dios. No es que venga una molécula y flotando y se pegue. Es una máquina. Y la máquina es esta. We are now able to see how DNA is actually copied in living cells. You are looking at an assembly line of amazing miniature biochemical machines that are pulling apart the DNA. Y la cosa es, viene un pedazo, el pedazo se abre en dos y uno de ellos, digamos que va en el sentido correcto y en otro en el sentido contrario. El sentido está dado por los fosfatos. Entonces, porque a los fosfatos es que se pegan la adenina, la guanina, la citosina, la timina. Y entonces, uno va al derecho o al revés. El que va al derecho simplemente le va pegando lo que es y sale. El que va al revés, no. El que va al revés tiene que pegarlo, pegarlo al revés haciendo un bucle y después soltarlo y coger el nuevo y hacer otro bucle y soltarlo, ¿sí? Y entonces tiene que hacerlo como a la inversa e irlo soltando. The end result is 2 new DNA molecules. ¿Mm? Si quieren ver otras de esas moléculas, entonces, si hablamos de proteínas, por ejemplo, las proteínas están hechas de aminoácidos, pero es raro el físico que sepa cuántos aminoácidos hay. A ver, hagan un estimativo. Escriban ahí en su chat cuántos aminoácidos hay. ¿Cuántos aminoácidos creen que hay? Jefferson dice 53, Nicolás dice 16, 12, 16, Alejandro. ¿Mm? Muy bien. 32, Brian. 300, Héctor. Y 100, Jorge Isaac. 256, bueno, potencia de 2. 15, ¿no? 56, ok, ¿no? Miren, estos son los aminoácidos, los que llamamos, o sea, aquí están todos. ¿Cuántos son? ¿Mm? Son 22. Con los aminoácidos se hacen las proteínas. De estos 22 aminoácidos que tenemos acá, ¿sí? Hay 8 que no podemos sintetizar nosotros mismos, que se llaman aminoácidos esenciales. O sea, nosotros, cuando digo nosotros, quiero decir los seres humanos, ¿no? Homo sapiens, nuestra especie, no es capaz de sintetizar 8 de esos y se los tiene que comer. ¿Sí? Entonces, algunos están en los frijoles, algunos en las lentejas, algunos en no sé qué cosa, ¿sí? Y todos están en el huevo y todos están en el queso y todos están en la carne, ¿no? O sea, si uno come carne no tiene que preocuparse. Pero si no come carne, si ustedes son veganos, por ejemplo, hay que tener mucho conocimiento y mucha responsabilidad. Por ejemplo, hay una inyección que hay que colocarse como una vez cada 7 a 10 años para suplir uno de los elementos esenciales que está en la carne, que no corresponde a uno de estos aminoácidos, sino que es otra cosa. Entonces, los aminoácidos son los que se van a unir. Y si con esos aminoácidos unidos podemos saber cuál es la estructura que va a formar la cadena, eso se llama la estructura secundaria. Esa estructura secundaria son hélices alfa o cadenas beta. Y esas hélices y esas cadenas entonces se doblan y forman estructuras más grandes que va a ser la estructura terciaria. Y entonces, por ejemplo, el pedazo azul o el pedazo verde de esa proteína que vemos aquí abajo, realmente son 2 proteínas, cada una de ellas hace una estructura. Y esa estructura es la que le va a dar la función. Es como si ustedes sintetizaran una llave de tuercas. Lo que le va a dar la función a la llave de tuercas es la forma. Que tenga una cosa así donde encaje tal vaina, eso es lo que va a hacer. Y eso está dado por la estructura tridimensional terciaria de la proteína cuando se dobla.
¿Mm? Después, esos pedazos se pueden ensamblar en máquinas más grandes. Lo que tenemos aquí abajo, por ejemplo, son dos estructuras igualitas, o sea, un dímero, lo llamamos, pegados para formar una estructura cuaternaria. ¿Mm? Entonces, y eso ya puede ser, por ejemplo, un canal iónico o pueden ser otras cosas. Entonces, para saber cuál es la función de la proteína, es fundamental saber cuál va a ser su forma terciaria. Encontrar la forma de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos es una de las cosas más difíciles que hay. Y entonces, incluso simulándola, ¿no? Las simulaciones se hacen átomo por átomo. O sea, cada átomo atrae a otro átomo, pero eso no están solos. Están rodeados de una cantidad de agua. Entonces la forma en que se van a doblar depende del agua y muchas veces tenemos que modelar no solamente las proteínas, sino el agua que la rodea. Y entonces hay que modelar miles de moléculas de agua al igual que los átomos que están aquí y forman la proteína. Y entonces ¿y cómo se modelan? Pues durante los años 80 se dedicaron casi toda la década a encontrar cuáles podían ser las fuerzas que mejor modelaran, por ejemplo, la interacción entre un carbono y otro carbono, si este carbono está ligado a un oxígeno y si este carbono está ligado a 3 hidrógenos, por ejemplo. ¿Sí? O entre un carbono y un nitrógeno, o sea, cada uno dependiendo de qué tan rodeado está y qué tan rodeado está, qué fuerzas se pueden hacer. ¿Sí? Y a las moléculas de agua y todo eso. Y eso, esa lista, digamos, de esa base de datos de posibles fuerzas, pues hay diferentes. Por ejemplo, una de esas se llama CHARMM, ¿sí? Y entonces con software de dinámica molecular, ¿sí? Por ejemplo, GROMACS, entonces uno puede modelar cómo una proteína va a hacer fuerza con otra. ¿Mm? Hace más o menos no sé, ¿qué sería, William? Hace como unos 6 años o 7 años, ¿sí? Que Camilo y tú dictaron un curso de GROMACS, ¿no? Ahí en la sala de cómputo. Eso vale la pena volverlo a hacer, ¿no? El GROMACS es gratis, se instala gratis y ahorita pues corre mucho más rápido sobre tarjetas gráficas y como tenemos tarjetas gráficas a disposición, entonces eso se puede correr bastante bien y se podrían hacer más cosas más Perfecto. grandes. ¿Sí? Porque podemos utilizar simulaciones clásicas para predecir la forma de estas proteínas. Digamos, porque no necesitamos cuántica. Porque la mecánica cuántica está a una escala que es más pequeña. O sea, la mecánica cuántica está hecha a la escala de un átomo con otro átomo. ¿Mm? Incluso puede ser con un átomo con varios átomos. Y ahí más o menos pasan las cosas cuánticas. Si tú con eso calculas una fuerza efectiva y puedes usar esa fuerza efectiva para modelar lo otro como si fuera mecánico, ¿no? Y las aproximaciones que suceden con eso son bastante buenas. ¿Sí? Hoy en día podemos utilizar mecánica cuántica para modelar cientos de átomos. Eso se hace, por ejemplo, cuando ustedes trabajan Density Functional Theory, utilizando, por ejemplo, que es una formulación de la mecánica cuántica basada en la densidad de la nube de electrones. Y entonces por eso ustedes pueden poner, por ejemplo, tener un retículo, por ejemplo, perfectamente hexagonal de grafeno y colocar un átomo de sodio y ver entonces qué interacción va a tener el sodio con el grafeno, si es que se va a unir en algún lado o cosas de ese estilo. Esto se puede hacer y más o menos se puede hacer para unos cuantos cientos de átomos, utilizando paquetes que también son gratis, por ejemplo, Gaussian. ¿Mm? Pero ya cuando uno va a simular una proteína que puede tener, pues, digamos, 10.000 átomos o 100.000 átomos, ya la mecánica cuántica no te va a servir, ¿sí? Pues entonces se hace esa modificación para poder tratar de tener fuerzas efectivas y a eso fue que se dedicaron en los años 80. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan fenómenos cuánticos a larga distancia que puedan ser de interés. De hecho, ha habido bastante discusión y bastante trabajo para saber que, por ejemplo, si en el proceso de la fotosíntesis hay un paso que requiere una tunelación o que requiere un entanglement entre, digamos, entre cómo se está modificando aquí en los estados cuánticos de los electrones acá con otros bastante lejos en la misma proteína. Entonces, esas cosas
sí pueden tener, entonces eso son revelaciones de que sí puede ser que haya efectos cuánticos de larga distancia dentro de las mismas proteínas que hacen los seres vivos, y obviamente eso no podría ser capturado por una simulación de dinámica molecular. ¿Mm? Entonces ahí sí que necesitaríamos un GROMACS, perdón, no un GROMACS, sino un Gaussian, ¿sí? Que nos permita trabajar cientos de miles de átomos. Acuérdense que no solamente tenemos que simular la proteína, tenemos que simular también el agua que hay detrás. Y muchas veces el problema es en el agua, ¿no? Y las estructuras, por ejemplo, hay que simular todo lo que se producen, o sea, por ejemplo, cómo se producen puentes de hidrógeno, cómo se producen puentes de azufre, por ejemplo, que son los que hacen que la flema se pegue a los pulmones, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, el fluimucil es romper los enlaces de azufre-azufre y todo ese tipo de cosas que es lo que le da la estructura terciaria a estas proteínas. Entonces, modelarlas así nomás, o sea, modelarlas desde mecánica cuántica, uy, ustedes no saben lo que sufre la gente, por ejemplo, de química cuántica, para poder decir, tenemos un enlace covalente, ¿sí? Y el punto activo de esta molécula es aquí, no de una proteína, de esta molécula. Entonces, todavía falta mucha investigación para hacerlo de manera eficaz. Entonces, aunque hay algunos fenómenos que sí necesitan cuántica y que parece que la necesitan, ¿sí? Incluyendo también, por ejemplo, la orientación del estornino y cosas así, ¿sí? Que para ahí parece que hay un efecto túnel. En otras cosas, no, pues por ahora nos toca utilizar modelos así mecánicos. Y realmente los modelos mecánicos funcionan bastante, bastante bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Esto no vamos a saltárnoslo y yo les quiero mostrar en esta breve introducción una cosa más. Bueno, dos cosas más. Una, o sea, ¿dónde se ensambla? Eso se ensambla en el ribosoma, si después otro día pueden hacerlo. Y tenemos la membrana celular. La membrana celular está hecho de dos cadenas de lípidos. ¿Mm? ¿Sí? Y entonces que como los lípidos tienen una cabecita que le gusta el agua, o sea, es polar, y una colita que es hidrofóbica, porque no le gusta el agua, porque es no polar. Entonces, sustancias polares se disuelven en sustancias polares. Entonces, y sustancias no polares se disuelven en sustancias no polares. Entonces, si ustedes tiran cantidad de cositas de esas, o sea, se parecen como la forma del jabón, entonces se unen de manera que las puntas que les gusta el agua queden para afuera. Si la concentración es muy pequeña, se unen como en esferitas, donde la parte de afuera está hecha por las cabecitas y todas las colitas van hacia el centro. ¿Sí? Y también se pueden envolver en rollitos, pero si uno aumenta la densidad, se van a volver películas, dobles películas. Y esa es la película que forma la membrana celular de los animales y la membrana interna de los vegetales, ¿no? Los vegetales tienen doble membrana, interna que es así y la externa de celulosa. No solamente hay no hay una sola tipo de lípidos. Por ejemplo, el colesterol también puede quedar ahí, ¿sí? Inserto como en una parte que es mucho más rígida. O sea, el colesterol es mucho más rígido que el aceite que forma las membranas y entonces funciona como islas de anclaje para algunas cosas. ¿Mm? O sea, ah, ¿sí? Por ejemplo, esta es la membrana celular, ¿sí? En una animación de hace como unos 15 años. ¿Sí? Y esa es una isla de colesterol flotando que tiene estables, ¿sí? Proteínas que atraviesan la membrana. Dentro de esas proteínas que atraviesan la membrana son de especial importancia los que son canales iónicos, o sea, máquinas que son capaces de dejar pasar solo un ion, por ejemplo, sodio o potasio, o calcio, o cosas de ese estilo. Inclusive hay unas que dejan pasar agua, se llaman acuaporinas. Pero hablemos, por ejemplo, de una que deje pasar solo sodio, ¿sí? Entonces, puede tener esta forma, por ejemplo, este es un tetrámero, o sea, está hecha de 4 proteínas iguales. Y tenemos aquí abajo una cosa que se llama el loop de selectividad, que realmente son sitios que a veces están quietos o a veces son móviles, ¿no?
O sea, pueden tener maquinitas, o sea, por ejemplo, pueden haber COHs que estén pegados aquí por una cosa que cuando llega algo positivo se sienten atraídos y giran, ¿sí? Y entonces esos bloques de selectividad, por ejemplo, si fueran grandes y giran, ¿sí? No dejarían pasar el potasio. Pero si son, pero al girar, de pronto sí pueden pasar, dejar pasar, bueno, por ejemplo, no dejan pasar el sodio, que es grande, pero sí pueden de pronto dejar pasar, digo, no dejan pasar el potasio, pero sí el sodio, ¿sí? O al revés, no dejan pasar el sodio, pero sí el potasio. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, no dejan pasar el sodio, pero sí el potasio. Entonces seríamos una bomba de potasio, ¿sí? Estos se llaman canales iónicos. Y la otra cosa que les quiero contar que existe es los motores moleculares, ¿sí? Dentro de los motores moleculares, por ejemplo, está cómo funcionan los músculos, ¿no? Entonces, ese se los muestro primero si quieren. Bobby's do, aquí. ¿Mm? ¿Sí? Cuando uno dobla un músculo, lo que está haciendo es contraer, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo hago esto, tengo que mi bíceps va es aquí adelante, no en toda la esquinita. Y entonces al jalar, entonces sube este lado. Es una palanca de tercer orden, ¿no? O sea, lo que está en la mitad es la potencia. Aquí está la resistencia, aquí está la potencia y aquí está el punto de apoyo. Y entonces, ¿cómo se hace? Tenemos esas fibras musculares que están hechas de dos cosas, de filamentos de actina y de unos motores que se llaman miosina, que son larguitos y enredan todas sus patas para formar la fibra, la miofibra. Y entonces la miosina es como tiene esa colita y tiene dos cabezales. Y los cabezales lo que hacen es empujar así. ¿Mm? Entonces, la cosa funciona así. Del cerebro sale la señal para que el músculo se contraiga. ¿Y eso cómo es? Es que, ¿se acuerdan de los canales iónicos? Pues hay unos que tienen patitas que son cargadas. Entonces, si la membrana está cargada, que se carga como un condensador, entonces esta patita abre y deja pasar sodio y potasio. Ese sodio, ¿sí? Por ejemplo, el potasio que sale, el sodio que entra, el sodio que sale, el potasio que entra, ese sodio entonces se carga aquí como si fuera, o sea, efectivamente cargas como si fueran cargas positivas, y eso hace que el siguiente hueco mueva su patita y así se va mandando un voltaje hasta que llega a la punta del nervio. Y en la punta del nervio, entonces, eso hace que se libere cloro y eso hace que se invaginen y suelten su contenido unas vesículas que cargan una sustancia que se llama acetilcolina. Cuando dos moléculas de acetilcolina se unen a unas proteínas, a unas máquinas formadas por 5 proteínas allá abajo, entonces las proteínas giran y dejan un huequito por el cual puede entrar potasio y salir sodio. Eso lo que hace es generar una carga, ¿sí? Que se transmite a lo largo de lo que se llaman los túbulos T, y eso lo que va a hacer es soltar calcio. ¿Mm? También deben permitir que llegue ATP. Y entonces, ese calcio llega ahí y se une a unos sitios específicos de la actina para que la miosina lo pueda empujar. Esos sitios donde se une el calcio se llaman troponinas. Y cuando el calcio se une a la troponina, entonces la empuja. ¿Y cómo funciona? Se los puedo mostrar más y lo empuja así. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? De pronto es más fácil de ver en el siguiente video. Pero entonces aquí la cosa es que cuando llega calcio, este empuja, 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 empuja así. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen miosina y tienen dos filamentos de actina, y aquí la miosina cuando llega al calcio, empuja, empuja, empuja así, y eso es lo que contrae al músculo. Cada vez que llega un pulsito, empuja, 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 empuja así. La fuerza se modela PWM, o sea, todos los pulsos son de la misma forma, de la misma altura y todo eso, y lo que se hace es tener pulsos muy separados o tener pulsos muy anchos. Si ustedes tienen pulsos muy separados, pues hacen así, hacen así, hacen así, y ahí están haciendo poquita fuerza. Si ustedes ponen los pulsos desde el cerebro, envían pulsos más pegaditos, o sea, con menos tiempo entre uno y otro,
Entonces, eso hace así, hace así, hace así, y ahí es cuando ustedes están haciendo mucha fuerza. Bien, ¿cómo funciona eso? Funciona mejor así si quieren. La cabeza de la miosina está formada por 5 proteínas. Que como les digo, son las piezas para hacer la máquina. Y entonces, cuando eso está así, cuando llega un ATP y se enlaza, establece puentes aquí con esto y lo cierra. Al cerrarlo, lo levanta. O sea, es como así. Y después el ATP se separa en dos, ADP y fosfato, y esto vuelve a su posición original. Y al volver a su posición original, empuja. O sea, viene como ATP, lo levanta, y después se vuelve ADP y fosfato, y vuelve a su posición original, y ahí empuja. Así es como funciona la miosina. Ahora, para terminar, quiero mostrarles este de acá, que es un motor molecular. ¿Mm? ¿Sí? No sé si este video funcione. Vamos a ver. Sí. Los filamentos de actina son como las cuerdas que mantienen la carpa de círculo, pero además son también las calles de los barrios. Pero las verdaderas avenidas de la célula son los microtúbulos, que están hechos de una sustancia que se llama tubulina. Los filamentos de actina, si es una célula que se deforma, pues tienen que estar haciéndose y deshaciéndose todo el tiempo. Por ejemplo, un glóbulo blanco es una célula que se deforma bastante, entonces tienen que estarse haciendo y deshaciendo todo el tiempo, y habrá una proteína para romperlos, ¿no? Pero, y por ahí pueden viajar algunas cosas. Pero las que viajan por ahí, las que viajan también por otro lado, las avenidas son los microtúbulos, que son estos que están hechos de tubulina. Y por los microtúbulos, ¿sí? Los tubulómeros llegan a una cosa que se llama el centrosoma, ¿no? Y los microtúbulos también, pues, si es una de estas células que se forma y se deforma, o sea, que es móvil, como un glóbulo blanco, entonces tienen que hacerse y deshacerse todo el tiempo. Por los microtúbulos caminan estas máquinas que se llaman kinesinas. Por ejemplo, esta se llama kinesina, que tiene 2 patas, y una que se llama ineína, que tiene 4, que van en sentido contrario. Es lo que llamamos una proteína de motor, ¿no? Es la misma miosina que vimos, pero con las patas hacia abajo. ¿Sí? Esa es una mitocondria, ¿no? Les había dicho que es una bacteria. Bien, entonces, estos motores moleculares efectivamente llevan vesículas de un lado a otro. O sea, imagínense que ustedes tuvieran una máquina que se ensambla por pedazos. Que en este lado se hace un pedazo y que en este lado se hace otro. Pues hay que llevar los pedazos de un lado a otro para que se ensamble completamente. Un pedazo puede ser el aparato de Golgi y otro pedazo puede ser por ejemplo, el retículo endoplasmático y así. Entonces, uno piensa, no sé, yo pensaba cuando estaba en el colegio, cuando era niño, que esas cosas simplemente flotaban y llegaban al otro lado por difusión. No llegarían nunca. Son tan grandes que no tendrían tiempo, no tendrían suficiente, no les alcanza el tiempo para llegar allá. Alguien las tiene que llevar. Estos que las llevan se llaman motores moleculares. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver es una grabación donde una parte es video y una parte es simulación. Pero incluso en la parte que es video, vamos a alcanzar a ver vesículas siendo movidas por kinesinas. ¿Están listos? Entonces las pone en agar agar. Todo esto es video, ¿no? Ahí no hay ninguna animación. Ahora, si les echamos luz, podemos ver por fluorescencia dónde van. Y ahí sí vemos las kinesinas moviéndose y llevando vesículas.
Y hasta ahí es video. Y esta sí es una animación. ¿Cómo sabemos que los punticos verdes en el video de fluorescencia sí son vesículas? Ah, porque se modificó genéticamente para que tuvieran, de hecho, lo que generalmente se hace es que se les colocan puntos cuánticos encima, ¿sí? Pegados con algún azúcar. Y entonces con eso se irradian o sea, se les hacen florecer. O sea, luego se les manda luz azul para que florezcan en verde. Y entonces se mide así. Miren, eso ya ha llegado a un grado de sofisticación increíble. Cuando yo estoy, por ejemplo, en el Congreso, la Biophysical Society hace un congreso anual, ¿no? Ese congreso van 10.000 personas. Ahorita deben ir más, pero cuando yo iba hace 10 años iban como 10.000 personas. Y entonces, solamente lo hacían en esa época solo en 4 ciudades del país, de Estados Unidos, porque solamente esas 4 ciudades tenían un auditorio para 10.000 personas, ¿sí? Porque había una lecture, que era la del premio, que era para todo el mundo al tiempo. Esa es una cosa increíble, o sea, digamos, en este salón pueden haber 600 personas escuchando un premio Nobel y en el de al lado otras 600 personas escuchando a otro premio Nobel, ¿no? O sea, los premios Nobel no tienen las plenarias, solo hay una plenaria, ¿sí? Que es para el que gana el premio que da anualmente la Biophysical Society. Bien, entonces eso pasa de la costa este a la costa oeste, o sea, eso es Baltimore, Los Ángeles, Boston, San Francisco. Baltimore, Los Ángeles, Boston, San Francisco. Baltimore, Los Ángeles, Boston, San Francisco. Y, por ejemplo, en el Congreso de Los Ángeles de 2009, ¿sí? Yo vi un trabajo de unos coreanos que o la chica era japonesa. Uy, qué pena, no me acuerdo. Entonces, que por ejemplo, alargaban la patita de la quinesina, ¿sí? Para que fuera, digamos, sumándole a la proteína un par de cosas más, o sea, modificaban el código ARN mensajero que sintetizaba la proteína para poder, entonces, y al final en la célula ensamblaba una quinesina de patas más largas, y veían con la grabación que paso a paso daba pasos de 14 nanómetros en lugar de 12 nanómetros. Y también lo podían acortar para que los pasos fueran de 8 nanómetros. O sea, ese control lo teníamos hace 12 años, ¿sí? Hoy en día el control es mucho mayor. O sea, hoy en día, con las técnicas de CRISPR, por ejemplo, se puede cortar exactamente el pedazo del ADN de un gen y cambiarlo por otro pedazo. ¿Mm? Y entonces con eso ya se están tratando enfermedades autoinmunes, por ejemplo, o enfermedades hereditarias. De hecho, la semana pasada leí, ¿sí? En el servicio de noticias de Science, que a unos pacientes con una enfermedad hereditaria muy rara que hace que las células suden, por ejemplo, que suden dentro de las piernas, o sea, que generan unos dolores espantosos, ¿sí? Con técnicas de CRISPR fueron capaces de cortar ese pedazo, ¿sí? Y reemplazarlo por otro gen y que ese sí funcionara. Pero lo increíble es que ni siquiera tuvieron que colocar un virus o poner las proteínas de las enzimas de CRISPR para cortar. No, les dieron, les dieron fue el ARN mensajero que sintetiza las proteínas de CRISPR para cortar ese pedacito. O sea, la misma técnica de síntesis por ARN mensajero que se usó, por ejemplo, para hacer las vacunas del COVID de Pfizer o de Moderna. Increíble. ¿Y saben cómo se las dieron? Igual que la vacuna de Moderna. Se las dieron en medio de lípidos, ¿sí? Pero no se las dieron inyectadas, se las dieron bebidas. O sea, se tomaron un vaso de agua y les curaron la enfermedad. ¿Mm? ¿Cuántas cosas estaremos haciendo en 20 años? Pero bueno, esa es la biofísica. Entonces, para modelar biofísica, uno tiene que modelar cómo se mueven estas proteínas, ¿sí? Y para terminar,
que ya veo que se me fue harto del tiempo. Entonces tengo quiero contarles de este muchacho. ¿Sí? Ustedes conocen el ATP, ¿no? Adenosintrifosfato. Adenina, la misma adenina del ADN. Adenina, guanina, citosina, timina. Adenina. Más un azúcar. Más una cadena de 3 fosfatos. Ese es el ATP. Y lo que pasa, y esa es la moneda energética. Todas las máquinas en el cuerpo funcionan con ATP. ¿Sí? ¿Quién sintetiza el ATP? Ah, bueno, y el ATP funciona así, o sea, viene la cosa, genera puentes de hidrógeno aquí, lo dobla, después, ¡pum! Se dividen ADP y fosfato, y salen a volar y esto entonces vuelve a su posición original. Todas las máquinas son así, las que meten sodio a las células y sacan potasio, para que entonces pueda el músculo después funcionar. Las que doblan el ADN y lo duplican, las máquinas que transportan las vesículas, todas funcionan con ATP, todas funcionan así. ¿Dónde se sintetiza el ATP? Pues el ATP se sintetiza How do en... you turn? Ah, no. Vengan aquí. El ATP se sintetiza en... Venga, yo lo tengo en otro lado. Ah, trabajo y calor. No. Trabajo y energía. ¿Y por qué nos cansamos sosteniendo una maleta? Acá. ¿Mm? Dentro de la célula tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias son bacterias y como buena bacteria tienen doble membrana celular. Entre las dos membranas celulares están las máquinas que sintetizan el ATP, ¿no? Y entonces las primeras bacterias eran anaerobias y tenían un colorante que se llama retinal que generaba una diferencia de pH entre la parte exterior y la parte interior, o sea, de las dos membranas, ¿sí? Y entonces, con esa diferencia de pH es que funciona la máquina, que es como un motor rotante de doble rotación que sintetiza el ATP. Entonces, teníamos que hacer primero una diferencia de pH. ¿Qué es una diferencia de pH? Que a un lado haya muchos más iones hidronio, H3O, que al otro. Y entonces, esos iones hidronio, los químicos los llaman protones, y los biofísicos también. Y entonces, en el espacio entre las dos membranas queremos que haya más protones, y en el espacio interno, que llamamos la matriz, que haya pocos. Y con eso funciona la máquina. La máquina es 1, 2, 3, esta. Se llama la ATP sintasa. Y está hecha de dos pedazos. El F0, que es la que gira allá abajo, y el F1 que está aquí arriba. El F0 es como un motor. Y entonces cuando esa diferencia de protones por difusión lo empuja, genera una corriente y eso lo empuja y mueve el motor de abajo. Y el motor de abajo tiene un eje de lefas que va abriendo y cerrando las partes de arriba. Las partes de arriba son 6. 3 que son fijas y 3 que se abren y se cierran. Se llaman, las que se fijas se llaman subunidades alfa y las que se abren y se cierran se llaman subunidades beta. Y en esa subunidad, en ese hueco donde se abre y se cierra, es que entra ADP y fosfato y lo hace así y genera el ATP. Eso de pronto lo podemos ver mejor en la animación de aquí abajo. Entonces, en la animación de aquí abajo se puede ver de forma más esquemática, ¿no? Es una animación más vieja, por eso no es tan bonita como la de arriba, ni tan fiel a la forma que tienen efectivamente los orbitales electrónicos, ¿no? La nube electrónica. Entonces, es así. Ujú. Y entonces entra, a ver, voltéese, hermana, que no hay tiempo, ¿sí? Voltéese. Ay, no. Listo. Entonces, la cosa funciona más o menos así. Hay 3 espacios para hacer la síntesis, y en cada uno de esos espacios ocurre lo mismo. Primero entra un fosfato y un ADP. El fosfato se puede pegar fácil a un sitio, el ADP a otro, y después pasa el eje de levas y cierra eso así. ¿Sí? Y los deja suficientemente pegaditos para que se enlacen. Y después el árbol de levas sigue girando y abre.
y sale a volar el ATP. Los médicos y los biólogos que trabajan en biofísica son unos duros y fueron capaces de calcular que eso debía ocurrir en 3 sitios a la vez, solamente midiendo las velocidades de reacción y las barreras para esas reacciones, las barreras energéticas para esas reacciones, o sea, haciendo cinética. Increíble. Y al que hizo eso, por ahí en el 70 y pico, le dieron el premio Nobel. La forma en que se abre, entonces, listo, la forma en que se abre y que se cierra, pues hubo una discusión. Primero se suponía que eran 3 estados y al que hizo eso en el 86 le dieron el premio Nobel. Y después se descubrió que eran 4 estados, pero ya habían dado el premio Nobel por eso. Entonces al profesor que hizo eso, que es un profesor argentino que se llama Mario Amsel, que murió el año pasado, pues ya no le dieron premio Nobel. Bueno, esta es entonces la F1 ATPasa, ¿sí? Es la parte de arriba. Esa parte funciona como motor. Si ustedes cogen la parte de arriba nomás y la voltean y la pegan con filamentos sobre un pedazo de vidrio y le echan ATP, eso empieza a girar. Eso lo saben los japoneses desde hace tiempo. Ellos tienen dedicado, entonces, ellos tienen dedicado un instituto completo solamente a esta molécula, porque la ven como el posible motor para impulsar nanobots. Entonces, lo primero que hicieron fue pegarle un filamento de actina a la subunidad gamma volteada y echarle ATP y ver si eso giraba. Este es el video bueno, aquí es cómo funciona el mecanismo, ¿sí? Aquí es cómo funciona el mecanismo y este es el video. Esto es un video con microscopio óptico, ¿sí? Iluminando desde el lado. Y ustedes ven entonces cómo eso gira y gira efectivamente en ciclos como de 120 grados, ¿no? O sea, si uno ve el ángulo da pasitos de 120 grados y lo hace girar 2 veces por segundo. Yo quiero que tengan en cuenta ustedes que el filamento es más o menos 200 veces más largo que el motor. O sea, eso es como si fuera una hormiguita y un tubo de PVC de 6 metros en el fondo de una piscina y que la hormiguita fuera capaz de hacer girar el tubo 2 veces por segundo. Esta es nuestra simulación de cómo funciona eso. ¿Cómo funciona esa simulación? Es lo que veremos en la siguiente hora. ¿Listos? Bien. Entonces, eso era la motivación. Cuéntenme. ¿Para quiénes de ustedes estas cosas son nuevas? Levanten la mano para saber y con eso pueden hacer que sus compañeros del próximo semestre sufran menos que ustedes. Muy bien, más o menos la mitad. Ah, no, más gente. ¿Mm? O sea, esa es la célula. O sea, las células son máquinas. O sea, no es para los químicos son reacciones, ¿no? Esto reacciona con esto, esto reacciona con esto, esto reacciona con esto. Para los físicos son las máquinas que hacen que esas reacciones son posibles. Para los químicos, esas máquinas que permiten hacer una reacción se llaman enzimas. Para nosotros son motores, son mecanismos, son cosas así. Bien, entonces ahora sí voy a contarles cómo se modela eso. Entonces, para eso voy a hablarles de dinámica browniana. Ah, bueno, primero quiero contarles qué es difusión, ¿no? La difusión, nosotros estamos acostumbrados a verla de esta manera, que si yo, por ejemplo, suelto un perfume, entonces hay una corriente que va de los sitios que son más densos a los sitios que son menos densos. O sea, la corriente va en la dirección contraria del gradiente de concentración. Y la constante de proporcionalidad se llama la constante de difusión aquí arriba, y eso es lo que llamamos la primera ley de Fick. Si ustedes suman esto con la conservación de la sustancia, o sea que el rho de T es igual a menos divergencia de J, van a tener entonces que la densidad cumple una ecuación que llamamos que es la primera derivada de la densidad es proporcional a la laplaciana, o sea, la segunda derivada de la densidad. O sea, cómo cambia con respecto al tiempo es proporcional a la segunda derivada con respecto al espacio. Eso es lo que llamamos la ecuación de difusión. ¿Sí?
Y si ustedes, por ejemplo, sueltan una concentración, la concentración se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando, y pues, si ustedes quieren, pueden pensar que al principio tuviera forma gaussiana, el sigma de esa gaussiana va creciendo. De hecho, la varianza, no importa la forma, sigma cuadra, eso es cierto para cualquier distribución, no solo la gaussiana. La varianza, o sea, la desviación estándar al cuadrado, crece linealmente con el tiempo. Y la pendiente es 2 veces la constante de difusión. D es el número de dimensiones, pero 2 veces la constante de difusión es suficiente para lo que vamos a hacer acá. O sea, las dimensiones salen en otro contexto, cuando uno mide de otra forma. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos experimentos, ¿no? Para mostrar simplemente que, por ejemplo, si ustedes colocan bromo, ¿sí? Y lo colocan así, y después dejan pasar harto tiempo, empiezan a ver que las moléculas de bromo empiezan a moverse, ¿sí? Entre las de aire, y poco a poco se van llenando hasta todo el tubo. La difusión siempre es así. Unas moléculas se meten dentro de otras. ¿Mm? Es de esa manera. Se van metiendo las unas dentro de las otras y las otras dentro de las unas, si quieren. ¿Sí? Eso es muy diferente a moverse en el vacío. O sea, si ustedes se mueven en el vacío, esas moléculas salen disparadas y si no se chocan con nadie, llenan todo eso en 3 segundos. Si ustedes, por ejemplo, abren así, con solo abrirlo, ya inmediatamente se llena lo que estaba vacío. La difusión es una cosa mucho más lenta. Si ustedes tienen eso lleno de aire, abren. Ah, bueno, y lo que están aquí lo están repitiendo. La difusión es una cosa mucho más lenta. Si ustedes abren, tienen tiempo de irse a almorzar para ver que eso alcance a llegar a algún sitio. ¿Mm? Ay, no toda pues la difusión no funciona a la misma velocidad para diferentes sustancias. Entre más grande sea la molécula, entre más pesada sea la sustancia, más se demora. Entonces, por ejemplo, el óxido nítrico es mucho más liviano que el óxido de el brumato y entonces se va a difundir más rápido. Va a llenar más rápido la columna. Eso también lo podemos ver con sustancias que, por ejemplo, sean una, por ejemplo, ácida y la otra sea básica. Si tenemos dos gases, por ejemplo, amonia, ¿sí? Amonio. Y al otro lado, por ejemplo, una base, por ejemplo, NaOH, ¿no? Soda cáustica. Y los ponemos así, ¿sí? Vamos a ver que los sales a reaccionar van a formar una sal. Ah, no, ácido clorhídrico, perdón, y amonio. Entonces, los dos van a formar una sal cuando se unan y la sal va a aparecer no en el centro, sino a un ladito. Eso quiere decir que uno de los dos se difunde más rápido que el otro. Esto también se puede entonces la masa es importante, ¿no? Esto también se puede vislumbrar colocando un papel tornasol, como el ácido clorhídrico, digamos, el HCl es ácido y el NH3 es básico. Si ustedes ponen un papel tornasol, pues una parte se va a ver roja y la otra parte se va a ver verde, azulada. Bien, la difusión también depende de la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, más rápido sucede. Si tenemos, por ejemplo, 3 vasos, uno a 0 grados centígrados, otro a 20 y a otro a 50, 70, y echamos cristales de permanganato de potasio, que es morado, la que es caliente se difunde muchísimo más rápido que la que es fría. Entonces la temperatura también es importante. Y los que están viendo conmigo mecánica estadística, esto lo vamos a ver la próxima semana. Y entonces, ¿qué es lo que origina eso a nivel microscópico? Es el choque de las moléculas del medio que chocan al azar la partícula. Eso es lo que llamamos movimiento browniano. Lo descubrió John Brown, ¿no? No Roger Brown, no James Brown. Entonces, Roger Brown lo descubrió, ¿sí? Por allá en 1800 y pico, empezó a ver polen al microscopio, poniendo luz de lado, y se dio cuenta que se movían. Entonces dijo, están vivos. Pero después repitió la cosa con ralladura de estaño, y ahí sí ya no, y también se movían. Lo que ustedes están viendo aquí en este video
Lo que vieron en este video es cómo es ralladura de estaño. ¿Sí? O sea, y fíjense que se mueve como si fuera, como si estuviera vivo. Pero es por esto. ¿Sí? Aquí sí pongamos el sonido. Brownian motion. The first evidence that matter consists of tiny particles in motion was given by the English botanist Robert Brown. When Robert Brown was studying the pollen grains suspended in a liquid using a microscope, he discovered that pollen grains were dancing to and fro in a random manner. Similar haphazard motion can also be observed when small colloidal particles suspended in a liquid are examined under a powerful microscope. The zigzag motion is due to unequal bombardment between the suspended particles and the molecules of the surrounding medium. This irregular motion of suspended particles is referred to as Brownian motion. Depende del tamaño. Si la cosa es muy grande, no se ve. We shall now study movements of large and small particles suspended in liquids. Let us first look at an isolated large particle A suspended in a solution. A number of molecules hit particle A from all sides. On an average, the impact mutually cancels out. So, the resultant force on the particle is 0. Now, observe the particle B, which is very small. Particle B is hit by less number of molecules. Moreover, it is not hit equally from all sides. Due to this, there is a resultant force. This resultant force alters the direction of particle B. When particle B moves, the direction of the resultant force also changes, resulting in a zigzag motion. Bien. El que explicó por qué ese movimiento browniano está basado en el choque aleatorio de las moléculas fue Albert Einstein. Y de forma independiente por Marian Smoluchowski, ¿no? Un físico polaco, que lo descubrió de manera independiente como un año después. Pero la comprobación experimental, pues la hizo Jean Perrin, ¿no? Entonces, si ustedes le preguntan a casi toda persona del mundo, ¿quién descubrió que era el choque aleatorio de las moléculas del agua el que hacía que los granos de estaño se movieran aleatoriamente en un movimiento zigzagueante? Todo el mundo dice Albert Einstein. Ese fue uno de los 4 artículos del año 1905, del año maravilloso de Einstein. ¿Sí? Pero si usted le preguntan en francés, dicen Jean Perrin. Pues porque Perrin fue el que hizo la comprobación experimental. Si ustedes le preguntan a un matemático, la mayoría de los matemáticos van a estar de acuerdo que es que fue Marian Smoluchowski, porque Smoluchowski no solamente predijo esto, sino que mostró y trabajó para mostrar que muchos procesos pues, en la física se podían explicar utilizando procesos estocásticos. ¿Cómo se hace eso? Pues los que están viendo conmigo mecánica estadística, eso lo vamos a ver en la siguiente parte del curso, ¿no? Los que no están viendo conmigo pueden asistir. Creo que vamos a comenzar este lunes, si no este miércoles, ¿no? ¿Tenemos una presentación de trabajo? Sí, ¿no? Entonces de pronto vamos a comenzar el miércoles. Bien. Pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy finalmente es la solución. Quiero contarles algo simplemente, ¿sí? Y es que la solución de esto es que, por ejemplo, si ustedes tienen una constante de difusión, si ustedes sabían dónde estaba la molécula al principio, después de un tiempo no van a saber dónde están. Va a tener una distribución de probabilidad, porque a veces se mueve a la derecha, a veces se mueve a la izquierda y es completamente aleatorio. Y entonces la distribución de probabilidad de dónde va a estar es una gaussiana con desviación estándar raíz de 2dt, donde d es la constante de difusión y t es el tiempo. Esto lo vamos a utilizar y por eso se los presento en este instante. Eso quiere decir que uno puede modelar el movimiento browniano simplemente sumando un desplazamiento aleatorio que sea generado por un generador aleatorio gaussiano, como los que vimos la clase pasada, perdón, al final. Bien,
Esta es la solución analítica de eso usando transformada de Fourier, que no vamos a ver ahorita. Entonces, ahora sí llegó el momento de contarles cómo se hace esto. Bien. Entonces, voy a mostrarles dos pedazos, ¿sí? De Camilo Aponte, ¿no? Dos pedazos del trabajo de Camilo Aponte. Primero su trabajo de pregrado, ¿sí? Que en esa época eran tesis de pregrado, y después su trabajo de maestría. Entonces, su trabajo de pregrado lo dirigió el profesor Ramón Fayad y yo codirigí, y en el trabajo de maestría yo dirigí y el profesor Ramón codirigió, ¿sí? Y entonces, ¿qué son los canales iónicos? Los canales iónicos son esas cosas, máquinas que dejan pasar de un lado a otro. Nosotros queríamos simular este canal que se llama gramicidina A. Ahí está la secuencia de aminoácidos del canal y esa es la forma que coloca. Realmente la gramicidina A es un dímero, o sea, está hecho de dos pedacitos y esto que ven arriba solamente es la secuencia de aminoácidos de uno de los pedacitos. Una cosa que tiene interesante estos pedacitos es que tiene algunos de estos aminoácidos, los que están justo en el centro, cerca del hueco, tienen pedazos CA o H y esos así se mueven. Son móviles. Cuando entonces entra algo que es cargado positivo, se mueve y los deja pasar solamente si tienen, en cambio, si es negativo, no lo dejan pasar, ¿no? Eso no solamente se ve al movimiento, sino también a la carga superficial de los aminoácidos que están formando el canal. El hueco y el centro de selectividad que se llama eso, tiene más o menos 4 Armstrongs de diámetro. Y lo que pasa es que eso pasa en tiempos muy grandes, o sea, los tiempos son del orden de microsegundos. En cambio, en esa época, digamos hace 10 años, la simulación de dinámica molecular lo más que se hacía eran nanosegundos. Entonces, ¿cómo lo modelamos? Entonces, la idea es la siguiente. En lugar de modelar todas las moléculas, ¿se acuerdan que yo les decía que tocaba modelar las moléculas de agua? Eso se llama agua explícita. Nuestra simulación puede correr mucho más rápido si modelamos son los choques aleatorios que las moléculas de agua les hacen. Eso se llama agua implícita y la técnica se llama dinámica browniana. La idea es que vamos a tener fuerza igual a masa por aceleración, solamente, y aquí tenemos masa por aceleración igual a fuerza, pero vamos a tener, además de las fuerzas externas, vamos a tener dos fuerzas. Una fuerza viscosa, proporcional a la velocidad, y una fuerza aleatoria. Ustedes pueden estar pensando en este momento, ya sé qué tengo que hacer. Voy a simular una fuerza aleatoria que golpee de un lado a otro y ya está. Sí, y más o menos, ¿no? Eso se puede modelar así, pero tiene que colocar también la fuerza viscosa y la fuerza viscosa con la fuerza aleatoria combinadas les van a dar el mismo efecto del agua a una temperatura fija. Tienen que tener ambas, o sea, la sola aleatoria no basta. Tienen que tener la viscosa para tener una temperatura finita, o si no la temperatura empieza a crecer hasta el infinito y la simulación se vuelve inestable. Y es que analíticamente uno puede darse cuenta que tiene que haber una fuerza viscosa para que uno pueda simular una temperatura fija. Pero hay un algoritmo, este algoritmo ya es bastante viejo, que se llama el algoritmo de Van Gusten y Berensen, que permite integrar esta ecuación a cuarto orden y corresponde, digamos, cada paso es de cuarto orden, pero la simulación total es de tercer orden, o sea, corresponde con un algoritmo de Berlet. ¿Mm? Y eso es feo, como es bastante complicado. O sea, uno tiene que generar el paso T sub n más 1 se genera del paso T sub n haciendo, haciendo esto 1 más exponente de menos gamma delta T, donde gamma es qué tan grande era la fuerza viscosa y una cantidad de términos extra y uno tiene que generar, y donde hay este coso, por ejemplo, ¿sí? Que se tiene que generar, y este de acá, que se tienen que generar como números aleatorios producidos con una distribución gaussiana, y cosas así. Lo chévere es que cuando gamma tiende a cero, eso se vuelve el algoritmo de Berlet, pero cuando gamma delta T es grande, que se llama el régimen difusivo, todo se simplifica. Y la siguiente posición simplemente es igual a la posición antigua, más 1 sobre m gamma multiplicando
la fuerza externa por delta T más la derivada de la fuerza externa por un medio delta T cuadrado más un término aleatorio. Y este término aleatorio, este número está generado por una gaussiana, ¿sí? Que tiene sigma igual a raíz de 2 de T. O sea, a lo mismo que vimos de la constante de difusión. O sea, a lo mismo que veíamos aquí. Raíz de 2 de T. Esto de acá. Entonces, ¿cómo se hace una simulación con dinámica browniana en este caso? Se hace así. Se asume que uno tiene la fuerza en el paso anterior y que tiene uno la posición en el paso actual. Entonces uno evalúa la fuerza en el paso actual y reemplaza acá y con la fuerza anterior y esta, calcula uno la derivada de la fuerza respecto al tiempo aproximadamente y reemplaza acá. Además, uno obtiene un generador aleatorio, un número aleatorio con distribución gaussiana, ancho igual a raíz de 2 de t, y calcula la posición siguiente. Y con eso, entonces uno puede mover las cosas. Por ejemplo, si ustedes cogen una molécula de sodio en agua y la mueven con su constante de difusión hacia adelante y hacia atrás, pues van a ver que la distribución, y lo hacen para muchas moléculas al tiempo, van a ver que su distribución, sus puntitos, se van moviendo como una gaussiana y que efectivamente el sigma al cuadrado de esa gaussiana en función del tiempo crece como una línea recta y que la pendiente es 2 veces la constante de difusión. ¿Mm? Además, ustedes pueden sumarle como fuerza externa un campo eléctrico y hacer que eso se empiece a mover para allá y para acá, como el meneíto, pero que como hay un campo externo, entonces se va moviendo más hacia la dirección de campo eléctrico, si es un ion positivo, ¿no? Como el sodio. Entonces se va moviendo para allá y ustedes pueden calcular cómo la corriente neta, pueden medir la corriente neta, como los pasos hacia allá menos los pasos hacia acá, dividido por delta t, ¿no? Eso les da como la velocidad promedio. ¿Sí? Y con eso pueden calcular la corriente en función del voltaje y darse cuenta que es una línea recta, o sea que es la ley de Ohm. Este va a ser su segundo ejercicio del segundo taller. Y finalmente, otra cosa que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, trabajar con diferencias de concentración y mantener concentraciones fijas aquí y abajo y ver qué pasa aquí en la mitad, ¿no? Y entonces hay métodos para eso. Por ejemplo, que si una partícula salió por acá, pues hay que reponerla. Y si entró una del otro lado, pues hay que quitar una para que el número de concentración en los lados externos, a ambos lados de la membrana, sean constantes y en la membrana, pues se reduzca así linealmente y la cosa funciona bien. Y pueden sumar ambas cosas, ¿no? Y en ese caso tienen una ley no tienen la ley de Ohm, solamente tienen un comportamiento no lineal, y ese comportamiento está dado por esta ecuación que se llama la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que curiosamente no son físicos, sino médicos que ganaron el Premio Nobel de Medicina por utilizar esta ecuación, ¿sí? Para modelar lo que habían medido de cómo era el transporte de la señal nerviosa en los nervios, en una neurona, en el axón de una neurona de un calamar gigante. ¿Mm? Ese es un trabajo muy famoso. Y eso fue hecho integrando una cosa que se llama la ecuación de Nash-Planck, cuya solución es esto. Se llama la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Bien, entonces, ahora sí vamos al otro trabajo. Bueno, aquí esto es cómo es esto que está acá es simplemente cómo es el algoritmo de Van Guster y Brenzen, ¿sí? Completo, ¿sí? Estas ecuaciones que tienen una fuerza aleatoria se llaman ecuaciones de Langevin. Y aquí está el sistema completo que es realmente muy complicado. Pero si alguno tiene interés, se lo puedo mostrar completo y también podemos buscar algoritmos más nuevos, ¿no? Pero entonces ahora sí vamos al trabajo de Camilo en la maestría. Ese no lo abrí, venga, lo buscamos. Bien, bien.
Entonces, como les decía, el objetivo de Camilo es simular la rotación de la F1 ATP-ASA. Ya ustedes saben qué es la ATP sintasa, ¿sí? Y solamente vamos a ir aquí. Ya ustedes les contaba esto, la observación directa de la rotación, ¿sí? Que la hizo Noji y eso fue un artículo en Nature de 1997, ¿sí? Y al año siguiente Yasuda en Cell en 1998, ambos del mismo instituto. Entonces, midieron las rotaciones y fíjense que efectivamente los ángulos a los que saltan dan escaleritas y el paso del escalón son 120 grados. O sea, 3 pasos por rotación completa. Y aquí tenemos es cuál es la velocidad de rotación dependiendo de la concentración de ATP que uno le eche. Si son 20 micromolar o si son 2 milimolar. ¿Mm? También, por ejemplo, cosas que se midieron fue, por ejemplo, cuál era la velocidad de rotación en función, por ejemplo, de la longitud del segmento de actina o en función de la concentración de ATP. ¿Mm? Y como uno espera, la frecuencia de rotación disminuye con la longitud del segmento, o sea, con segmentos más largos, pues va a costar más trabajo darle la vuelta, y aumentando la rotación, pues hay más combustible para que gire. ¿Ah? ¿Cuál era la cosa? Digamos, ¿cómo espera uno que pase? Al principio, ¿sí? Esa vaina se queda a la espera de que llegue un ATP. Cuando llega el ATP, ¿sí? Entonces se enlaza, y eso lo que hace es cierran esas unidades alfa y beta, cierra la unidad beta y eso hace mover el eje de levas, ¿no? Y entonces ahí genera un torque. El torque es de 40 pico newtons por metro. Y entonces eso lo que hace después de un milisegundo, más o menos, se separa el ATP en ADP y fosfato, se libera un primer producto que no sabemos, en esa época no se sabía si era ADP o fosfato, después se libera el segundo producto, ahí se genera otra vez torque y después se queda otra vez esperando. Había dos en esa época, en la época en que Camilo hizo su tesis, había dos mecanismos propuestos para cómo se cerraba el ATP. Uno proponía que había 3 estados que se llamaban open, tight y loose, ¿no? Y entonces, cuando entraba el ATP, generaba un torque de 40 piconewtons por nanómetro, perdón, piconewtons por nanómetro. Después, entonces, el ATP se separaba en ADP y fosfato. Ahí no hacía torque, más o menos 80 grados. Después liberaba el ATP y después liberaba el otro, ¿no? Y ahí volvía a hacer un torque de 40 piconewtons por nanómetro y después 120 grados. Ustedes me estarán preguntando, ¿cómo midieron el torque de 40 piconewtons? Eso se hace así. En lugar de colocarle un filamento de actina, se colocan 2 bolitas de oro. Y como las bolitas de oro son magnéticas, uno puede con un imán rotarlas y ver cuánta fuerza tienen que hacer para que eso gire. Así se mide el torque. Increíble, ¿no? Bien, y entonces la gente, para saber si esto funciona, se midieron las constantes de reacción, o sea, digamos, cuál es la probabilidad de que se enlace el ATP, cuál es la probabilidad de que se separen dos, ¿sí? ¿Con qué frecuencia pasa eso? ¿Cuánta es la probabilidad? Y cuál es la probabilidad de que se libere el fosfato, que se libere el otro que está pegado, y también las reacciones inversas, ¿no? O sea, que se vuelva a pegar, ¿sí? Y entonces así es como funciona este modelo y ese modelo, como les conté, ganó el premio Nobel. Pero el profesor Marion Sell en Johns Hopkins, ¿no? Propuso que hubiera un cuarto estado. Y ese cuarto estado que llama close, ¿sí? Solucionaba unos problemas en la medición de la cinética química. Y entonces, en ese caso, estas son la diferencia entre las dos cosas. Esto es como debería ser si es el mecanismo de 3 estados. Y esto es como debería ser si es el mecanismo de 4 estados. Y como hay diferencias en la cinética química, entonces hay diferencias en la velocidad de rotación. Y lo que nosotros queríamos hacer era hacer un modelito muy sencillo para saber si las medidas experimentales se predecían mejor con el modelo de 3 estados o con el modelo de 4 estados. Y esta es, pues, cuando se abre, ¿no? El mecanismo de 3 estados y 4 estados va a ser diferente. ¿Sí? Bien, entonces les voy a contar el método computacional. El método de dinámica browniana, ustedes ya lo conocen, lo acabamos de ver. Bueno, eso ya no es conocerlo, ¿no? Cuando ustedes lo implementen en su tarea, ahí sí. Pero en este caso,
lo que quiero decirles es que lo que es válido para la traslación también es válido para la rotación. Ustedes pueden, es la rotación en un plano, entonces eso es escalar. Entonces, en lugar de masa tienen momento de inercia, en lugar de velocidad en la aceleración traslacional tienen la aceleración angular, ¿sí? Y entonces tienen una fuerza viscosa menos rho por omega, más una fuerza aleatoria, más el torque externo, ¿sí? Y entonces podemos utilizar el algoritmo de Fan-Guster y Benson, que como yo les conté en el régimen difusivo es mucho más sencillo. ¿Mm? Y entonces resulta que para un cuerpo rígido simétrico, el coeficiente de fricción rotacional es un tensor diagonal 3×3, ¿sí? Y eso quiere decir que hay dos constantes de reacción, dos constantes de difusión, perdón. Una constante de difusión cuando se mueve en este plano y una constante de difusión para los otros. ¿Mm? Y eso tiene solución analítica. Y cuando eso funciona por difusión, o sea, la solución de esa ecuación de rotación, lo que da es, por ejemplo, que si uno coge el ángulo con el que está rotando, ¿no? Si ustedes cogen el ángulo y le sacan el coseno y calculan el valor del polinomio Legendre de grado 2 de ese coseno, y lo hacen para todos los tiempos en que ustedes ven el ángulo, y hacen el valor promedio de eso, ese valor promedio va disminuyendo con el tiempo como una exponencial decreciente, donde el exponente es 6 veces el coeficiente de difusión perpendicular por el tiempo. Y además, el movimiento confinado al plano da que cuando el límite, cuando tiende a infinito de esta cosa, no va a 0, sino que va a 0.25. Esto de acá es la modelación estos son los resultados de nuestra simulación. O sea, estamos haciendo una dinámica browniana con el algoritmo de Van Guster y Benson, ¿sí? Donde el torque externo es este torque de 40 piconewtons. Este torque externo acá es el torque de 40 piconewtons, ¿sí? Y además, estamos modelando las probabilidades de que se enlace o se desenlace, ¿sí? Antes de poner las probabilidades, simplemente tenemos el movimiento y el torque de 40 piconewtons, ¿sí? Si tenemos torque 0, entonces vamos a tener efectivamente esto y va a 0.25 y ese es el resultado que obtenemos para el polinomio de Legendre de grado 2, ¿sí? De coseno teta. Y efectivamente va para allá. Ahora sí, añadimos la cinética química, o sea, añadimos las probabilidades para que pase de este estado abierto a este cerrado y se le pegue el ATP, y entonces aquí se haga torque, y entonces la probabilidad de que pase acá o que se devuelva, o la probabilidad de que se une el ATP o se suelte, o la probabilidad de que aquí se salga el fosfato o se vuelva a unir, o aquí la probabilidad de que se libere el ADP o se vuelva a pegar. Todas estas probabilidades se calculan, no se calculan, se miden en reacciones químicas. Y pues realmente, por ejemplo, para nosotros fue bastante de trabajo conseguir todas las constantes, porque algunas estaban en un artículo, otras estaban en otro y cosas así. Y entonces, finalmente se hizo, esto es la matriz de transferencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que pase de P1 a P2, de P2 a P3, de P3 a P4? ¿Sí? Esta está dada por esto, y eso está multiplicando P1, P2, P3, P4. Entonces, esto es las frecuencias de cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes para pasar a 1, ustedes pueden llegar a 1 o por esta reacción desde el estado 4, que se correspondería a esto, ¿sí? No pueden llegar desde el estado 3, por eso es 0. Pueden llegar por esta reacción del estado 2, ¿sí? Y también pueden salir del estado 1 o hacia 2, ¿sí? Negativo. O hacia 4. Sería este de acá. Este. Bien, entonces, con esas cinéticas podíamos calcular la probabilidad de que hubiera un cambio, ¿sí? Y unirla a la simulación. Y al hacerlo, entonces lo que obtuvimos, ¿sí? Fue esto. Ah, espérense. ¿Me está corriendo? No. Entonces, aquí están. 2 minimolar.
y 200 nanomolar. ¿Dónde está? ¿Abrió? Ah, este fue el que abrí ahorita. Un momento. No, no abrió. Entonces lo abro con otro, con System. Entonces este es uno y este es el otro. Entonces, el de la izquierda es con mayor concentración de ATP. Entonces va a girar mucho más rápido. El de la derecha es con menor concentración y gira mucho más lento. Ahora lo importante es comparar esas velocidades de rotación con los datos experimentales. Y esta es la comparación. ¿Mm? Y entonces, con respecto a la longitud del segmento nos da bastante bien, pero con respecto a la concentración de ATP no nos daba. Entonces eso nos puso a pensar, ¿por qué no nos da? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No? Y duramos bastante tiempo para encontrar cuál era la solución. O sea, bastante tiempo es como un mes y medio. La solución es que cuando nosotros estábamos en concentraciones muy bajas de ATP, y teníamos, digamos, varias maquinitas funcionando en la misma, imagínense que tenemos varias maquinitas de esas funcionando en el mismo, en el mismo celda de Petri, ¿sí? Si una molécula de ATP se pegaba, ya le bajaba la concentración a las demás al nivel que ya ellas lo sentían. Entonces para eso, ¿sí? Teníamos que ver cuál era la probabilidad, o sea, fijar una concentración, había una concentración efectiva, pero no sabíamos cuánto era, ¿no? Entonces lo que hacíamos era colocar, pues suponer que la concentración era tal y ver cuál era la concentración efectiva y volverla a rotar aquí para que fuera la misma que habíamos puesto antes, ¿sí? Y entonces eso quería decir, o sea, propongo un valor, lo meto a la máquina y obtengo otro. Yo quiero obtener el mismo. ¿Saben cómo lo solucionamos? Por el método de disección. O sea, buscamos como función objetivo, que fuera cero, la diferencia entre el valor que metíamos y el valor que sacábamos. Y con eso encontramos la concentración de ATP efectiva para cada rotación y efectivamente ahí sí funcionó. Y la que funcionó, curiosamente, fue la de 4 estados, no la de 3. Entonces, fíjense, esto es sin corrección, la azul, y con corrección pasa por los datos experimentales. ¿Mm? Y además de eso, nos dio que la de 3 estados conformacionales, que era esta, pasaba por debajo que la de 4 estados conformacionales. ¿Mm? Y este fue la tesis de maestría de Camilo. Entonces, con esa tesis de maestría, pues, que al final no publicamos, o sea, mandamos un paper, pero nos tocaba hacer otras cosas y finalmente Camilo se había ido, entonces no lo pudimos terminar. Ah, bueno, con eso, de todas maneras, Camilo consiguió beca, ¿no? Y se fue a hacer su doctorado en Heidelberg. Y Camilo sigue trabajando en eso, ¿sí? Después hizo un postdoc en un instituto de investigación privado que hay en Heidelberg, de un señor muy rico que dejó toda su fortuna para que se investigara en biofísica y cosas así. Y después estuvo aquí medio tiempo trabajando aquí en la Universidad de los Andes. No, ganó un premio en la nacional, pero, o sea, un puesto, pero la esposa no se quiso venir. Y después, entonces, trabajó medio tiempo aquí en los Andes, en el Max Planck que abrieron para biofísica, y medio tiempo en Heidelberg. Pero al final se aburrió de la viajadera y ahorita está de tiempo completo en Heidelberg, muy feliz, ¿no? Con 2 niños preciosos. Bueno, y entonces eso es dinámica browniana. O sea, ¿qué es dinámica browniana? Es simular el movimiento aleatorio de las moléculas que chocan.
contra algo simplemente como un ruido aleatorio, o sea, como sumándole un desplazamiento aleatorio con forma de gaussiana, o sea, el algoritmo de Van Guster-Inverness, si ustedes quieren. ¿Mm? Y lo pueden hacer rotacional o lo pueden hacer traslacional. Entonces, esto es lo que lo van a tener de tarea, es hacerlo así. ¿Mm? Bueno, hoy no programamos, ¿sí? Pero si ustedes quieren, podemos utilizar estos 20 minutos para programar un poquito. ¿Mm? Entonces, o prefieren hacer preguntas. Cuéntenme, ¿qué preguntas tienen? Si quieren, dediquemos unos 5 minutos a preguntas. ¿Están ahí? Si están ahí, por favor, levanten la mano. Vamos. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes trabajan estas cosas en biofísica? ¿No? Entonces, por ejemplo, entonces, aquí en el departamento de física, la profesora Juliety Sánchez, ella hace simulaciones, ¿sí? Con otro software diferente a Gromax. En la Universidad de los Andes, ¿sí? Está el grupo de biofísica allá, principalmente, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Ah, no. Entonces, por ejemplo, allá trabajan Manu, ¿sí? Y Chat, ¿no? Chat Lady. Él trabaja más que todo, no tanto, no tan chiquito, sino más bien como células completas, ¿no? Manu trabaja mucho con microscopio de fuerza atómica. Entonces, uno coge una proteína, la pega a un lado, la pega al otro, y con el microscopio de fuerza atómica jala y mide la fuerza y le mide la constante de resorte, y también lo hace así para que se rompa y lo vuelva a pegar para que vuelva a unir, cosas de ese estilo. En eso hizo el doctorado en Zúrich, en el ETH. También está, por ejemplo, Juan Roberto Perilla. Juan Roberto Perilla estudió con nosotros partículas elementales, ¿no? Estudió con el profesor Jairo Alexis Rodríguez, hizo su maestría con él y después se fue a John Hopkins, ¿sí? Allá hizo su doctorado y después resultó haciendo postdoc calculando la cápside del virus del SIDA, utilizando un computador que se llamaba Deep Blue, que en esa época era uno de los más grandes del mundo. Ahorita trabaja con otros computadores y es profesor en la Universidad de Delaware, ¿no? Por ejemplo, Juan Sebastián Rey en este momento está haciendo el doctorado con él. Y tenemos un bonito convenio con Delaware, ¿no? Desde la Facultad de Ciencias. También con eso trabaja Adriana Rojas. Adriana Rojas lo que hace es cristalografía. O sea, ella cristaliza proteínas y ve con rayos X cuál es la estructura, el patrón de difracción y con eso reconstruye la estructura tridimensional de las proteínas. Para eso se necesitan rayos X muy potentes, muy paralelos y fáciles de cambiarles la frecuencia, o sea, la longitud de onda. ¿Saben qué es eso? Un sincrotrón. Entonces, ella se la pasa, pues, trabajando con DESI, que es una de las facilidades de sincrotrón que hay en Alemania, o, por ejemplo, antes trabajaba ella hizo su doctorado en Brasil con el sincrotrón de Campinas, ¿sí? Etcétera. O sea, y cuando estaba, y después hizo un postdoc de 5 años en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda, en Estados Unidos, y ahí pues el ciclotrón que utilizaban era el de Fermilab, y después entonces, y ahora ella trabaja en España, ¿no? En Bilbao, en un instituto de investigación en biofísica. Bueno, entonces, eso es. ¿Preguntas? ¿Cómo les pareció? Hoy no programamos, pero, o si quieren podemos programar un poquito, ¿sí? Hacer un movimiento browniano es muy, muy, muy sencillo. ¿Mm? Desde dinámica browniana es simplemente sumar un desplazamiento al azar con distribución gaussiana. Y si ustedes quieren, pueden sumarle una fuerza externa, pero tienen que implementar el algoritmo de Van Guster-Inverness. Entonces, pero el tiempo no nos alcanza a dar para eso. Bueno,
A ver si hay algo en el chat. Ah, no conozco AlphaFold. ¿Qué es eso? Cuéntanos, Alejandro. De lo que he leído, sido como de los mayores triunfos de las inteligencias artificiales, que es como una inteligencia artificial que ha sido capaz de predecir cómo se desdoblan casi todas las proteínas cuya estructura se conoce. Sí, que Y lo pues hizo, que lo hizo según eso Google, es de ¿no? los... Esa es de una empresa que se llama DeepMind, Ah, de ok. un sujeto, creo que es de Singapur, no mentiras, del Reino Unido. Ah, yo sabía, por ejemplo, hace como unos 3 años hubo un juego, ¿no? Que se puso en línea. Y la gente que lo jugaba para doblar proteínas, y la gente que lo jugaba, ¿sí? Y además que era un juego como colaborativo, ¿no? O sea, uno podía tener los datos y eso. La gente que lo jugaba lo resolvía mejor que los algoritmos de búsqueda que se habían tenido hasta ese momento. Y los primeros algoritmos de búsqueda, los que se trabajaban hace 20 años, por ejemplo, eran utilizando Monte Carlo. O sea, trataban de hacer un muestreo Monte Carlo con cadenas de Markov, utilizando, por ejemplo, tratando de visitar con la misma probabilidad todos los valores de energía posibles, ¿no? Tratando de hacer eso un mínimo, o sea, como un efecto secundario de un muestreo uniforme. Y eso funcionó más o menos, no muy bien. Pero, pero sí generó otras cosas. Por ejemplo, uno puede colocar una fuerza, uno quiere que la reacción pase así, 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 así. Entonces puede colocar una fuercita para que se quede acá y oscile, después otra fuercita para que se quede oscile, se fuerza para que aquí oscile y uno puede sumar los caminos para calcular la diferencia de energía libre, por ejemplo. Eso se llama el método de la sombrilla, umbrella sampling. Pero solamente sabía de eso y sí sabía de la de Google, que era capaz, que era una inteligencia artificial que había sido capaz de sintetizar las proteínas, pero no sabía que había otro que se llamaba AlphaFold. Ya, pues chévere. O sea, el mundo de la biofísica es muy bonito por la teoría. La parte computacional, pues se necesitan los computadores más grandes del mundo. La parte experimental necesita mucho dinero. ¿No? O sea, unir primers y todas esas cosas para hacer la proteína que uno quiere y sintetizarla y encontrar la forma y todo eso, la función, eso es un trabajo del tenaz, ¿no? O sea, en los tiempos antiguos se cogía, si la proteína estaba dentro del zapote, entonces se compraban toneladas de zapote literalmente y se le sacaba la pulpa y se filtraba la pulpa y por métodos de cromatografía o de lo que fuera, se trataba de separar y purificar la proteína y cuando se tenía suficiente proteína se empezaba la cristalización. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo lo que se hace es diferente. Se coge un cultivo de bacterias, ¿sí? Se le mete con técnicas por ejemplo, se inyecta, se coge un virus, se le cambia, se sintetiza un pedacito de ADN, se le pone que vaya a sintetizar esa proteína, ¿no? A partir de pedacitos que se llaman primers, con ese pedacito entonces se le mete a un virus que infecte esas bacterias, les meta ese pedacito de ADN, ¿sí? O de ARN, la bacteria empieza a sintetizar eso. La bacteria no es boba y tiene sus mecanismos de defensa, ¿no? Tiene su propio sistema inmune, que es contra, contra sustancias químicas. Pero entonces se le echan todos los inhibidores para que no se pueda defender y entonces empieza a crear de esa proteína hasta que explota y esa proteína entonces se purifica y se sintetiza. Y ahí sí se cristaliza. O sea, así es como se hace. Y entonces todas esas cosas cuestan plata, ¿no? Yo me acuerdo que Adriana me contaba, una vez que la visité, me contaba que se gastaba más o menos $12,000 todos los lunes en bobadas de laboratorio. O sea, guantes, primers, reactivos y cosas de ese estilo, ¿sí? Y que, por ejemplo, para poder saber si tenían un cristal antes de irse al sincrotrón, tenían un equipito de análisis que costaba $350,000. O sea, es muy caro. Entonces, eso es financiado principalmente por las compañías farmacéuticas. Y las compañías farmacéuticas son despiadadas. Así que la investigación es bonita, pero es súper competitiva, ¿no?
¿sí? Entonces a eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? O sea, claro que hay nichos, ¿no? Hay nichos donde la gente es más amable. Pero, uy, no, entre los grupos así están siempre en competencia, siempre en tensión, siempre a estos los financió este laboratorio y a estos los financió este laboratorio y están en las peleas y tal. Pero por otro lado, fíjense que eso es lo que generó, por ejemplo, la técnica de ARN mensajero, que es por la cual se produjeron las vacunas de Pfizer y Moderna, ¿sí? Y en mi caso, las que me tienen acá, o sea, yo tengo 4 vacunas, 3 de Pfizer, una de Moderna, y no me ha dado COVID. Y me ha tocado estar a lo largo de estos 2 años y medio en hospitales, en clínicas, sí, rodeado de gente, sí, porque mi papá no estaba muy bien de salud, mi hermana pues tampoco estuvo. Entonces eso ha sido tenaz, pero no me ha dado, ¿no? Además de los cuidados de tener máscara y todas esas cosas y hablar con la gente al aire libre y etcétera, etcétera. Sí, yo no me encerré en la casa, no pude, o sea, yo tenía que ir a las clínicas, tenía que acompañar a mi papá, acompañar a mi hermana, no me ha dado COVID. O sea, ni a ninguno de mi casa. O sea, todos estamos vacunados con puro ARN mensajero. Y esa vaina se desarrolló a partir de todo esto. Mm. Bueno, entonces nos vemos pasado mañana, ¿no? Entonces acuérdense, por favor díganle a sus compañeros que están en el exterior y a aquellos que nos ven por redes sociales que toca estar presentes, ¿sí? Para pasado mañana y que si están fuera del exterior tienen que estar presentes por lo menos en alma, o sea, a través de internet. Entonces, Profe, qué pena. sí. En ese orden de ideas, ¿cómo sería como la logística? Ya tenemos confirmado el salón. El salón es el Eh, salón que nos tienen asignado por derecho. O sea, ah, este curso tenía asignado el salón 404, 203. vale, ¿Sí? vale. No tenemos el auditorio en el salón. Y profe, Sí. así como por experiencia, yo vi con su merced mecánica estadística el semestre pasado y pues yo sé que estas exposiciones se pueden extender. Teniendo en cuenta que este ya es un horario más nocturno, ¿hay algún plan ahí o qué podría pasar en caso de que se extienda mucho? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Exponemos los que alcancemos a exponer. Por mi experiencia, estoy seguro que pueden exponer por lo menos 6 grupos. El séptimo grupo, el que no va a alcanzar a exponer, entonces exponemos en línea otro día. ¿Sí? Cuadro con ustedes y lo hacemos. Vale, perfecto, me parece, profe. Mil gracias. Bueno, sí, yo también soy consciente de eso, ¿no? Yo vivo al lado de la universidad y para mí eso no es problema, pero soy muy consciente de que muchos de ustedes viven a 1 hora, 1 hora y media, porque Bogotá en promedio está a 1 hora y media de Bogotá. Entonces, sí, Muy cierto, bueno, profe, listo. Mil gracias. listo, entonces no se preocupen. Ok, bueno, entonces muchas gracias. Profe, ¿Sí? ¿podría hacerte una pregunta sobre los proyectos, digamos, para los temas y eso? Pues cuando no los darías o no sé. Sí, me da pena con ustedes que no he podido hacerlo, ¿sí? Y pues aquí tengo, por ejemplo, ya dejé de compartir pantalla, todavía estoy compartiendo pantalla. Ah, no, todavía estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Aquí están algunas de las cosas, pero todavía no he terminado. Entonces, hagamos algo. Tenga yo como los tenga, ¿sí? Los vemos o sea, los vemos el pasado mañana. O sea, se los doy en el estado en que estén, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajarlos. Porque si no, no vamos a empezar nunca, ¿sí? Y simplemente la entrega la corremos. Mm. Pero sí, con dos Ok, meses, los proyectos están hechos para ser trabajados en 2 meses. Entonces todavía alcanzamos. Bueno, Profe, ¿le sí, puedo hacer una preguntita del taller? sí, claro. En el quinto punto, que es el punto del gas de Leonard Jones, Sí, el punto F dice que una vez se alcanza el tiempo de equilibrio, calcule e imprima las componentes en X de la velocidad, sí, calcule la desviación estándar y después haga el histograma correspondiente. sí. Estas velocidades corresponden a un único paso de tiempo, o sea, yo agarro un paso de tiempo y calculo desviación de las 25 partículas que hay.
No, digamos que si tú haces con eso, pues tienes un histograma apenas de 25 datos, ¿no? Entonces uno lo que puede hacer es tomar más datos, o sea, dejar que pasar el tiempo. Si tú ves que todos los datos, pues ahí lo que vas a tener son cosas vibrando. Entonces sí te van a cambiar bastante. Entonces, yo puedo hacer tanto de la desviación estándar como el histograma de las velocidades de varios pasos de tiempo. Tomo varios De, datos. de hartos, sí, puedes Listo, tomar hartos. Y listo, con muchas eso gracias. te queda bastante suave, sí. ¿Sí? ¿También los pude hacer medir el radio de giro? ¿No? No estoy seguro, No, profe. creo que no. Ah, ok. Ah, no, eso lo tengo para otra cosa. Listo. Bueno, entonces, bien. Ah, en la semana pasada, alguna de ustedes me preguntó sobre el, los planetas troyanos, ¿no? Que a pesar de que uno lo ponía en un punto, se movía y que se movían los mismos epiciclos que uno espera cuando los pone con una perturbación grande, solamente que mucho más chiquito. Y me preguntaban por qué. Entonces la cuestión es esta. Como le contesté, ¿quién fue? Creo que ¿fuiste tú, Nicole? ¿O quién fue? Sí, profe. Listo. Entonces, la respuesta es esta. La solución de los planetas troyanos es una solución aproximada, ¿sí? La aproximación es que el planeta no es capaz de mover a los otros dos, o sea, el troyano no es capaz de mover a los otros dos. Entonces, en ese sentido, solo es una solución aproximada. Y en el computador ustedes tienen una cosa exacta, los tres cuerpos se están atrayendo. Entonces, el planeta troyano, sí, va a atraer a los otros dos y de todas maneras se va a mover. Una forma en que ustedes pueden comprobar eso, por ejemplo, es si no dejan que el planeta troyano le haga fuerza a los otros dos. Entonces los otros solamente se hacen su fuerza de rotación y quedan quietos y el planeta troyano ahí sí va a ser casi un punto. Pero esa no es la realidad, ¿no? La realidad es que este sí atrae a los otros dos. La teoría de perturbaciones dice que eso más o menos se va a poner en una órbita estable si la masa del planeta troyano, yo no me acuerdo cómo era creo como un 1.5% de la masa menor que el 1.5% de la masa reducida de los otros dos. No me acuerdo el valor exacto, eso está, el cálculo está en el Makuski. Pero, eh, pero bueno, más o menos es aproximado, ¿no? En cambio, sí hay soluciones exactas, sí hay soluciones exactas de los planetas troyanos y les contaba que una solución es el triángulo de Laplace. O sea, en la relatividad, la ley de la gravitación de Newton, o sea, fuerzas de la forma 1 sobre r cuadrado, tiene algunas soluciones exactas para el problema de tres cuerpos. Lo que no tiene es una solución general, pero sí hay casos particulares que tienen solución exacta. Uno de ellos es el triángulo de Laplace, que es tener tres cuerpos en un triángulo equilátero y que giran alrededor de su centro de masa con una velocidad angular constante, ¿no? Entonces, uno calcula, pone tres masas cualquiera y las pone y una distancia y con eso arma el triángulo equilátero, calcula dónde está el centro de masa y lo pone en el origen, ¿sí? Y después del origen a cada punto coloca la velocidad, un radio y multiplica por un omega y tendría una velocidad. El valor de omega depende de la masa de los tres planetas y de la distancia, el lado del triángulo equilátero y de la constante g, ¿no? Claro. Y con eso entonces tiene una solución exacta y ustedes van a ver que el triángulo rota. ¿Mm? Hay otras soluciones exactas, donde por ejemplo estos dos están aquí y el tercero hace como 8 y hay cosas así. Ustedes las pueden buscar en Wikipedia. ¿Mm? Pero el planeta troyano no es una solución exacta, es solo una solución aproximada. También es interesante que si ustedes saben que hay 5 puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, los puntos de equilibrio es donde las fuerzas que le hacen se anulan. En un sistema rotante, si el punto está aquí, pues son la fuerza que le hace el Sol, la fuerza que le hace Júpiter atrayéndolo, ¿sí? Y si el sistema es rotante, pues tienen que sumarle dos fuerzas más, la fuerza centrífuga y la de Coriolis. Si el bicho está quieto, entonces la de Coriolis vale cero, y solo tienen que sumar la fuerza centrífuga. Entonces, en los puntos donde están quietos, esas tres fuerzas se anulan y son 5 puntos, ¿no? Son estos dos que están a 60 grados adelante, 60 grados hacia atrás y los tres puntos de libración sobre este eje, que son uno entre Júpiter y Sol, uno más allá de Júpiter y uno más allá del Sol. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso Sol-Tierra, el James Webb está aquí, ¿no?
está en este punto. El problema es que esos puntos son inestables, o sea, si ustedes dan un papirotazo, se van. En cambio, los dos de acá son estables. Si ustedes dan un papirotazo, se quedan ahí dando vueltitas. Si el papirotazo es demasiado duro, puede pasar esto. Por ejemplo, hay órbitas así, que se llaman órbitas de salchicha, y les contaba a algunos de ustedes que Saturno tiene planetas troyanos que tienen esas órbitas. ¿Mm? Bueno, ¿y qué más me preguntaron? Creo que eso es todo. Profe, me acabo de acordar de una pregunta. Digamos en el F también del quinto, vamos hallando como la presión de las partículas de Lorentz-Jones que van como golpeando contra las paredes. Sí. Y al final nos dices como que existe alguna desviación de la relación lineal esperada. Pues yo simplemente yo el coeficiente de correlación, pero me dio como 0.99, o sea, quedó como una muy buena relación lineal entre los datos. Había que hacer como algo más, No, debemos comparar con algún valor teórico o algo por el estilo en no, ese punto. no, con eso es suficiente. Ustedes encuentran algo más, bien, pero no, si la línea recta es buena, eso es suficiente. Listo, profe, gracias. Profe, y una última pregunta. Digamos, ¿cuál va a ser la dinámica para el parcial del martes? La dinámica va a ser la siguiente. Yo tengo un conjunto de problemas, ¿sí? Tengo como unos 10 o 12 problemas. Y entonces cada uno va a tener un problema diferente. Los problemas están hechos para medir las mismas cosas. O sea, a mí me interesa esto, esto y esto. Entonces, por ejemplo, que ustedes sean capaces de implementar una fuerza o un potencial o alguna fuerza en un problema de dinámica molecular. Que ustedes sean capaces de construir la configuración inicial y sean capaces de modelarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, que ustedes sean capaces de recoger datos a partir de eso, graficarlos y analizarlos y deducir algo a partir de ellos. Eso es como lo segundo. Entonces, estas habilidades son las que quiero evaluar con el problema que les voy a dar. Cada uno de ustedes va a tener un problema, ¿sí? Entonces, por decir algo, yo podría poner el problema de que rebote así una cosa y caiga. Ese no lo voy a poner, pero es por darles un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, una pelota loca o una cosa así que hubieran podido hacer con el de granos o, o una fuerza que fuera diferente a la de Nena Jones o cosas así, ¿no? O sea, cosas que se parecen a la cuna de Newton. O sea, tengo 12 problemas. Entonces a cada uno de ustedes le toca un problema diferente. ¿Sí? Yo se los voy mandando. Tan, 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 tan. Y ustedes arrancan a trabajar. ¿Sí? Ahí en sus casas. Bien. ¿Sí? Y yo me la paso ahí pendiente. Y eso arranca y sigue y sigue y sigue y ustedes se paran y van a comer, ¿sí? Y descansan un poquito y siguen y siguen y siguen y siguen, ¿no? Y eso normalmente se demora 3 horas y pico, ¿no? Y ahí o 4 horas y ahí ustedes me piden más tiempo y yo les digo, bueno, está bien. Y entonces ahí ustedes siguen y antes de que, o sea, máximo, 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 no sé, 4 horas, no sé. Entonces ustedes hacen un primer envío. Ese envío vale un tanto por ciento, ¿no? No me acuerdo si puse el 80%, creo, o el 85%. Sí, profe, fue 80. Eso, entonces es el 80%. Si ustedes no envían nada más, ese va a ser el 100%. Pero si no, ustedes pueden seguir trabajando, ¿no? Entonces al otro día se encuentran, hablan no sé qué cosas, ya más frescos, le trabajan otro poco más, ¿sí? Hacen el último pedacito y terminaron. Y entonces tendrían un 5. Ese 5 vale el 20%. Si con lo que habían entregado antes tenían un 3,8, entonces eso vale, entonces ese 3 por 8 se multiplica por 0,8, el 5 se multiplica por 0,2 y se suma. Y esa es su nota, ¿sí? Esa es más o menos la metodología. Profe, una pregunta. Va a empezar a las 6 en punto, ¿cierto? Sí. Es que lo digo porque yo, al igual que otras personas, tenemos clase pues presencial en la universidad de 4 a 6. Ah, no, entonces tenemos que hacerlo más tarde, porque la idea es que ustedes estén en su casa, ¿sí? Ok. Incluso lo podríamos hacer otro día, pero para eso todos tienen que estar de acuerdo,
Podríamos hacerlo un sábado por la mañana, por ejemplo. O por la tarde, un sábado por la tarde. Yo dicto clases los sábados por la mañana de 9 a 11, entonces no podría a esa hora, ¿sí? Porque es en la hora controlada, o sea, digamos, es mucho más bien, o sea, todos ustedes tienen que encender sus cámaras y yo verlos. Entonces, si quieren, lo cuadramos más bien un sábado por la tarde. Porque Me la idea parece es que, buena idea, profe. porque la idea es que todos estén en casa, ¿no? Y además, si es por la tarde, tienen la ventaja de que la mamá les puede dar comida, ¿no? El hermano les puede hacer un poco de masaje, ¿sí? Yo sé, ¿sí? Es, pero miren, yo trato de colocar las cosas más sencillas para ver pero con alguna dificultad como para ver que tengan la habilidad de hacerlo. Y eso siempre se demora más tiempo. Y es normal que se demore más tiempo, ¿no? Pero, o sea, eh, mm, ni modo. Pero entonces es para medir esa habilidad, ¿no? Todavía no he encontrado una forma mejor de hacerlo. Las otras cosas son trabajo en grupo, ¿no? Y la mayoría de las cosas del taller van a ver ustedes que son trabajo en grupo y también del proyecto. Pero esto de los parciales, que son solo dos, pues hasta ahora no he encontrado una forma mejor de medir sus habilidades de manera individual. ¿Mm? ¿Sí? Un examen oral, esto es programación, o sea, es la habilidad de si soy capaz de modelar algo y ser capaz de sacar resultados a partir de eso. Entonces, eso es, digamos, si ustedes pasan este curso, están como certificados de que son buenos programadores. Entonces, la única forma de medirlo es así, ¿no? No he podido de otra manera. Profe, ¿Sí? pero en ese orden de ideas sería el otro sábado o este sábado o qué sábado. No, en ese orden de ideas sería el otro sábado. Mm. O si quieren este sábado, lo podemos hacer este sábado. Yo tengo todo listo, para mí no es ningún problema. Profe, el otro mejor, el otro sábado. Como quieran. Sí, por favor, el otro. Bueno, ok. O sea, se van preparando con anticipación. Respiran, van tomando impulso. Listo. Profe, entonces el jueves, el martes haríamos clase normal. Sí, claro. O sea, yo como voy a Vale. perder la oportunidad de darles clase, olvídense. Entonces, Ok. sí, entonces, por ejemplo, entonces ahorita tenemos el jueves, ustedes van a presentar, entonces martes podemos empezar con el otro tema grande del curso, que es autómatas celulares y lattice Boltzmann. Esa primera clase, por ejemplo, de autómatas celulares y lattice Boltzmann, realmente no hacemos programación en esa clase, en esa primera clase. ¿Ustedes quieren que esa clase también sea presencial o la prefieren de manera virtual? Pues yo opino que presencial podría ser un poco mejor. Sí, si No sé quieren, qué incluso opina podemos mi hacer que compañero. la clase se grabe, ¿no? De hecho, esa clase la tengo grabada, o sea, para los que no puedan, pero listo. Entonces hagamos eso, ¿sí? Para tener algunas clases presenciales, así cuando son. También va a haber otra que es sobre lattice Boltzmann en general, entonces esa clase de lattice Boltzmann también la podemos hacer presencial. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos vemos pasado mañana de manera presencial, ¿no? Los voy a conocer a algunos de ustedes que no conozco, ¿sí? Y ustedes se van a conocer entre sí. Ah, usted era. Listo. Bueno, entonces dejemos ahí. Voy a dejar de compartir, voy a detener la cámara en la grabación. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta Que estén luego. muy bien. Hasta luego.